la nieve. A quien se le diga que aquí en Sevilla un día cayó una gran nevada, no se lo va a creer, sobre todo si son jóvenes. Pues bien, en aquel año de 1954 cayó tal nevada que los niños no fueron a clase. Pues blanco como la nieve eran principalmente los trajecitos de aquellos niños y aquellas niñas que hacían esa gran fiesta de su primera comunión. Fiesta que inspiró una canción que ya es historia, Juanito Valderrama, nos lo va a recordar. Y unos vehículos aparecen por las calles de Sevilla. Uno, una moto, la Vespa, que llevaba un artilugio en uno de los dos lados, que era el Sidecar. Pues bien, de ruedas de esa moto se fabricó un automóvil que parecía de juguete y que no tenía marcha atrás, el Biscooter. También en aquella época aparece aquí en Sevilla. Y parece que fue ayer, porque vamos a recordar los comienzos de Curro Romero. Y también un momento muy triste, pero que luego se superó, que fue que el Betis bajaba a segunda división. Y aquí a Sevilla llegaba Bueno Monreal. Y también vamos a recordar esos éxitos inolvidables de Gracia Montes y de Luisa Ortega. Y un barco, se llamaba el Semíramis, y de repente nos trajo, que incluso en él venían sevillanos, que también nos van a recordar aquel momento tan emocionante, que se le dio por desaparecidos, y eran combatientes de la División Azul. Y hay un elemento que es parte ya de la historia de Sevilla, que fue el Saeta, y que se fabricó totalmente aquí en Sevilla, y además en Triana, y era el primer avión a reacción. Y luego hay otro elemento que para los niños de aquella época nos trae muchos recuerdos, y es el tranvía. ¿Qué niño no ha querido ser tranviario? Y que íbamos delante, al lado del conductor del tranvía. Lo que pasa es que uno se hace mayor y ya eso se olvida. Pero es que también lo que ocurre es que en aquella época, en Sevilla, se terminaron los tranvías. La primera comunión era algo más que una fiesta familiar, la ilusión de unos niños que se sentían el centro de atención por un día, vestidos de princesa, trajecitos de marinero, el librito de nácar y los recordatorios. Por aquel entonces, Juanito Valderrama le dedicaba su canción. Yo tenía un amigo en Oliva de Valencia, tenía porque ya ha muerto el pobre, y me invitó a comer, y tenía una niña que iba a ser la primera comunión, y la niña era un ángel de bonita, con el pelo rizado, rubia, preciosa, con los ojos azules, era un ángel. Y aquella niña, con el trajecito de colgado allí de que iba a ser la primera comunión, me dio a mí la idea, y se me metió a mí la idea de la primera comunión. Me fui a la Hotel Avenida de Gandía, y recuerdo que tampoco tenía dónde escribirlo, y lo escribí en una novela del oeste que estaba leyendo. Y así nació la primera comunión, y todavía cada año, cuando llega el mes de abril y el mes de mayo, sigue siendo una de las canciones que más suenan de Valderrama. Un angelito del cielo, mi niña
ya está en mi casa, llena de gracia de Dios, como la mira su madre y como la miro yo. En el año 54 ocurrieron cosas maravillosas, sobre todo para nosotros como pareja, porque ese año fue cuando Juan me contrató para el espectáculo Mi vida es el cante. Un espectáculo con el que recorrimos toda España, debutamos en Madrid, en el Teatro Madrid, en el Poliorama de Barcelona, aquí en Andalucía, recorrimos toda España y después nos fuimos a Francia, donde estuvimos 8 semanas en el Teatro L'Étoile de París. Ay, mi madre, como un rayito de luna, revuelto con azares. Yo tengo de ese año unos recuerdos imborrables. El primero, el que yo conocí ese año a Dolores, y te voy a decir cómo la conocí. Resulta de que Dolores vino al Teatro Calderón de Madrid a sustituir a Marisol Reyes, que tenía que estrenar un espectáculo que se llamaba La Copla Eterna, creo. Y se puso enferma y tuvo que venir, llamaron a Dolores que estaba en Valencia, yo no la conocía, y yo fui a verla con el padre de Juanita Reina, el modisto Raula y el periodista Ángel Laborda, fallecidos ya los tres. Y estando en el palco, salió Dolores con 17 años, se parecía mucho en aquella época a Juanita, tenía esa línea de ella, un moño, un pelo negro, una cara, total. Y le pregunto yo al padre de Juanita Reina, Miguel, ¿qué te parece la muchacha? Dice que hay mucha por ahí cantando, ganando dinero, que no cantan como esta. Entonces yo, que me había quedado sin cancionista porque Adelfa Soto se había ido con su familia, con su madre y con su padre, porque la necesitaban, pues entonces yo mandé al representante a que entrara para adentro y contratara para Mi vida el cante a Lolita Caballero, que se llamaba entonces Lolita Caballero. Lo de Dolores Abril se lo puse yo después. Entonces la contrató el representante, me parece, sí, en 400 pesetas de sueldo. En el café de Levante, entre palma y alegría, cantaba la zarzamora. Lola Flores regresó de América y posiblemente ese año fue uno de los mejores momentos de su carrera. Se presentó en el Gran Teatro Cervantes con el espectáculo Copla y Bandera, de Quintero, León y Quiroga. Los homenajes y reconocimientos fueron muy numerosos. Decían la gente que si era de hielo, que si de los hombres estaba burlando, hasta que una noche con rabia de celo a la zarzamora pillaron llorando. ¿Qué tiene la zarzamora que todas... Lola Flores hace su aparición en el escenario entre los aplausos del público. Le ha correspondido la Copa de la Fama. En aquel invierno de 1954, muchos niños no pudieron ir al colegio. La nevada fue tan grande que no solo nevó en Écija y Huelva, sino que también llegó a nevar aquí, en Sevilla. Aparece una moto que se llamó la Vespa. Muchos soñaban con tenerla, sobre todo un artilugio que se montaba en uno de los dos lados, el sidecar. Y al tener 3 ruedas y más capacidad, era lo más aproximado a un coche, prohibitivo para la inmensa mayoría en aquel tiempo. Ildefonso Molina, que fue el primer concesionario de la Vespa aquí en Sevilla y en Andalucía, nos lo cuenta. Valía 16.000 pesetas. Y el primer sidecar, se le montó el primer sidecar que se lo monté yo precisamente. Que el sidecar venía a salir aproximadamente, no me acuerdo fijo, pero sobre 6.000 y pico de pesetas. En aquella fecha casi todo era al contado, porque eran señores que tenían dinero, ¿se me entiende? Luego ya posteriormente, sí, había muchas casas que daban facilidades de pago. Pero no es porque las primeras no dieran facilidades, sino porque el señor que compraba un sidecar, pues lo hacía en efectivo.
Al mismo tiempo que progresa la industria española del motor, los conductores hacen individualmente o en grupo alardes de equilibrio sobre las máquinas. Un salto arriesgado y limpio. Clos y Forestier son alcanzados y el español Bahamontes, trepando con magnífico estilo, consigue pronto situarse en cabeza, hasta adelantar a Genetsten en los últimos metros. El español consigue coronar la cima en primera posición. Detrás de él siguen Genetsen, Leguilly, Bobet, Malejac, todos ellos a 35 segundos del español. En el descenso de la montaña, Bahamontes afloja la marcha. Sigue la carrera y a continuación atacan la subida de la Span con 1.489 metros de altitud. En el año 1954 se produce el boom del ciclismo debido a que Federico Martín Bahamontes ganó el premio de la montaña. Ya era un hombre que era polémico, o sea, atacaba las montañas, después paraba, como ya vosotros sois más jóvenes, pero que realmente ocurrió así. Fue muy espectacular y no cabe duda que Bahamontes fue la gran figura que en ese año, digamos, era el espejo de todos los aficionados. Por lo tanto, ya empezó Bahamontes, que ya en el año siguiente fue cuando ganó el Tour de Francia. Federico Martín Bahamontes ya lo conocía yo porque él venía a Andalucía a recorrer algunas pruebas. De hecho, en mi pueblo, en Cabra, ya vino también una carrera que corrimos en Priego y en Antequera, y yo ya entraba en las pequeñas montañas. Yo a mí también se me daba muy bien en la subida, pero las pequeñas, digamos, los pequeños repechos, las montañas cortas, eso ya me daba bien. Entonces con él yo tenía, de hecho yo tengo títulos de montaña, en la Vuelta a Andalucía y Vuelta a Levante. Y ya era un hombre que a mí ya me impresionaba mucho. Ahora, en las altas montañas era un hombre que no se podía, porque atacaba continuamente, y el que quería aguantarlo, realmente después lo dejaba, digamos, clavado, porque lo dejaba marcharse y coger tu ritmo, y bueno, y así al final tú sacabas mejor partida. Él no, si él tenía que sacar, y era su forma de subir la montaña, por lo tanto, a los que no éramos escaladores natos como él, teníamos que dejarlo marchar y bueno, y subir su ritmo, y cada uno sube su ritmo, y así va mejorando, se va controlando mejor el esfuerzo. Cuando llegamos al barco había una mujer francesa que se hizo cargo de nosotros y lo llamaba José Oliver Sevillano, fulano de tal. Mi padre está igual, bien, para adentro, pero ¿dónde lo voy a tirar? Dice, no, ustedes ya habéis acabado de comer pan ruso, ustedes ya vais para España. Pero para España eso es mentira, ustedes lo que os voy a tirar por ahí en medio de estos mares que lo coman los cocodrilos. ¿Entiendes? Y entonces ya dice, no, ustedes vais directamente a España. Entonces llegamos a Turquía y había un partido de fútbol que jugó España, que perdió por cierto, y entonces los hijos dicen, bueno, pues escribí cartas de aquí en el barco que los mismos futbolistas se lo van a llevar para España. Entonces empezamos allí a escribir las cartas como cada uno como podía, a la carrera. Y entonces el partido de los dirigentes del partido de fútbol llegaron allí y se llevaron las cartas y ya salieron para España, antes que llegáramos nosotros. A Dios le pido llorando que pronto te vuelva a ver. Claro, se suponía que habían muerto todos, porque después de 11 años, con aquel cautiverio feroz que los rusos hicieron con los españoles, aunque se tenía noticias a través de Alemania, de prisioneros alemanes e italianos, que habían contado que se habían encontrado con españoles en diferentes campos. Claro, había esa esperanza de que algunos españoles quedarían, a pesar de la dureza del clima y del cautiverio, pero no se sabía quiénes eran los que quedaban, porque no había correspondencia con ellos ni había contacto, ¿no? Solamente se sabía la existencia del capitán Palacio y de algunos oficiales. Entonces, claro, todo el mundo preguntando si se venía su hijo, si venía su hermano, si venía su marido. Algunos casos curiosos de mujeres que ya habían tenido quizás hasta noticias indirectas de que su marido había muerto y llegaron incluso a casarse, puesto que se dieron casos, no voy a nombrar ahora, pero se dieron casos de algunos que llegaron y se encontraron que su mujer se había casado con otro. Pero las escenas del Semiramis en su llegada al puerto de Barcelona, yo creo que no soy capaz, ni encuentro adjetivos para describirla, porque era una impresión de abrazo de unos con otros, de buscarse, de saludarse, de cuando se encontraban uno, preguntar por el otro. Aquello fue verdaderamente impresionante. Después el general Muñoz Grande subió al barco, estuvo saludando allá a los oficiales que venían. Cruzando la mar serena, con ella te digo adiós. Yo no conocía a mi hermano y cuando llegó le preguntó a uno de los que venía conmigo
Y entonces dicen, mira, allí lo tiene, ¿a qué es? Entonces se vino para mí y se abrazó a mí. Digo yo, bueno, ¿y esto qué es? Entonces ya que me di cuenta que era mi hermano. Y entonces me preguntó, empezó a llorar, le digo, no llores más, hombre, si ya no me voy más. Ya no me voy más. Hemingway no pierde detalle. Sigue Ordóñez sujetando y parando al enemigo. A Ernest Hemingway, gran aficionado a la fiesta, seguidor y amigo íntimo de Antonio Ordóñez, le otorgaron ese año el Premio Nobel de Literatura. Hacía ya años que escribió una novela taurina a la que llamó simplemente eso, fiesta. Al campo de fútbol de cama, iba a entrenar, íbamos allá a levantarlo, porque estaba acostado hasta las 11 de la mañana. Había que levantarlo, porque no se levantaba, y íbamos allí, íbamos al campo de fútbol a entrenar con un mexicano que vino allí, Rubén Salazar, que era Curro, ahí estuvimos, lo pasamos muy bien, porque Curro ahí entrenaba en el campo, entrenaba para la muleta de salón, sin toros, vamos. Y sí, son cosas que las hemos vivido, ya han pasado ya 40 años. Mira, 54 fue cuando te rompe Peñoleta con Limeño, que estuvo muy bien, se llenó al pasar, después lo repitieron, y con Marqueño también se negó a torear porque quería cobrar, se murió, y fue toro Limeño, el concurso, y de ahí ya empezó a tirar por arriba, como suele decir en el taurino, y de ahí hacer la novillada con caballo, que lo apoderaba don Diego Martínez, un apoderado bastante importante. Lo llevó a Barcelona y ahí empezó ya el hombre a meter la cabeza a nivel de figura del toreo, que es lo que ha sido hasta ahora. De hecho, pues ya la gente ya se empezó a hablar de Curro, ya se hizo la peña, seguidamente la peña se fundó el año más o menos de esa fecha, la peña esta. En aquel año de 1954, el Betis bajaba a segunda. Qué disgusto debieron de llevarse dos niños de aquel entonces, seguidores del equipo. Uno se llamaba Manolito y el otro Pepito. Seguro que ni se podían imaginar que años más tarde uno sería presidente del Betis y el otro presidente de la Junta de Andalucía. En aquella época, me acuerdo que un día llegué del colegio, en mi colegio todo el mundo era sevillista, todos los niños eran sevillistas. Y entonces yo llegué un día a mi casa diciendo que yo era sevillista, porque todos eran sevillistas. Mi padre ni me pegó, ni me riñó, ni me castigó, ni nada, simplemente me miró como condescendientemente, como comprendiendo, entendiendo el error en el que había entrado tan joven. Y a partir de ese momento pues empezó a llevarme a los partidos del Betis. Hombre, los primeros partidos del Betis, unas veces íbamos al campo, otras veces mayoritariamente los veía desde la azotea del Instituto de la Grasa, que era un centro de investigación, que sigue siendo un centro famoso. Allí trabajaba mi padre y allí pues había una serie de personas de muchísimo respeto viendo el fútbol, de catedráticos de universidad, investigadores de prestigio. Se ponían allí, se sacaban las banquetas de los laboratorios, se subían a la azotea, había que llegar pronto porque había estado los cartelones detrás de las porterías que podían tapar determinadas perspectivas, entonces había que buscar las esquinitas de la azotea para ver bien el partido. Pero bueno, aquella fue una época de introducción en el conocimiento de la vida y de la vida de esa familia tan gloriosa como es el beticismo. El cardenal Segura terminó su mandato de arzobispo como lo empezó en 1937, con polémica. Un aragonés, Bueno Monreal, sustituyó a un burgalés por aquel entonces al frente de la diócesis. En el tranvía, a los niños de aquella época, siempre nos gustaba ir delante, al lado del tranviario, donde llevaban un saquito de tierra que arrojaban por un agujero a la vía como ayuda de frenada. Y en algún momento todos soñamos con ser tranviarios de mayores. Pero en aquel año, en Sevilla, se terminaron los tranvías. Yo cuando entré cobré billetes a 35 céntimos, que eran bonificados para los soldados. Luego había de 40 céntimos, 50 y 55, había muchas clases de billetes. El tranvía por dentro era más bien mal, eran los asientos de tablas nada más, se corrían de un lado para otro porque los tranvías tenían dos motores, uno en una parte y otro en la otra. Cuando llegaba al final se le cambiaban los asientos y los viajeros se cambiaban para ir mirando siempre hacia adelante.
Lo de la publicidad eran unos letreros que te llevaban pintados, incluso en los laterales y en la parte alta también tenía como una batea puesta y allí iban también los anuncios, en la parte alta del tranvía. Cuando los niños subían al tranvía y a ellos les gustaba generalmente arrimarse al conductor para ver lo que iba haciendo, y en muchos casos se arrimaban y preguntaban, y había incluso que dejarle el mando porque no habría peligro de que estando uno al lado, y todos decían que cuando fueran mayores querían ser tranviarios. Así que esos niños que de aquella fecha eran chiquititos ya recordarán que eso ha desaparecido totalmente y que no pueden ser tranviarios. Los tebeos, los cuentos, los recortables, todavía no existía o casi no existía la electrónica. Todo era de papel. El Capitán Trueno, el Guerrero del Antifaz, Roberto Alcázar y Pedrín, el tebeo, el DDT. Había establecimientos en los que se cambiaban los tebeos por pequeñas monedas. Y personajes de la historia de aquellos tiempos que no podemos para nada olvidar, como Carpanta, Doña Urraca o la familia Cebolleta. También había tebeos del oeste, como Mendoza Col, y los de hazañas bélicas. Y la calle era de los niños. Jugábamos a todo en la calle, como por ejemplo las niñas al corro y los niños al toro y también a la pelota. Hay que tener en cuenta que entonces todavía había pocos coches y en Sevilla apareció uno que parecía de juguete. Por no tener ese coche no tenía ni marcha atrás y se llamaba el biscúter. Saben que en España entera que no tengo competencia y en mi fama no hay frontera. Me nombró la Providencia el rey de la carretera. En el año 1954, como gerente de una empresa textil, estaba por Barcelona, vi este coche, pudiéramos llamar coche, me ilusionó, me gustó la idea. Encontramos dónde estaban los concesionarios y nos pusimos de acuerdo, los fabricantes nos pusimos de acuerdo para traerlo a Sevilla. Entonces el 18 de abril de 1954 inauguramos la concesión de biscúter en Andalucía. Fue una inauguración bastante sonada, fue el entonces alcalde Marqués de Contadero, el gobernador civil Alfonso Ortiz y muchas más personas que en este momento no recuerdo. Entonces organizamos el mismo día 18 por la Feria de Sevilla, 2 motoristas del ayuntamiento, el señor alcalde montó en el primer biscúter, el señor gobernador montó en el segundo y todos los demás, hasta 15 biscúter, que íbamos todos en fila. Esto tuvo un éxito impresionante inicialmente. Se vendieron en el primer choque aproximadamente unos 150 a 200 unidades, no me acuerdo bien, porque hace muchos años. El biscúter estaba compuesto de un motor Williams con patente inglesa de 150 centímetros cúbicos, 2 tiempos, motor 2 tiempos, y luego se arrancaba de una palanca que salía, como era del motor de moto, del pedal de la moto, y que estaba colocado en el lado izquierdo del volante, y que había que pegar unos tirones para poderlo arrancar en los primeros. Entonces, aquello yo se puede imaginar lo que era, que cuando aquello no arrancaba, el brazo se le dormía a cualquiera, vamos, pero en fin, normalmente solía arrancar. Era prácticamente involcable por la anchura que tenía, por las ruedas eran de Vespa y el cuerpo del coche eran unas tirantas de acero y lo demás todo de aluminio. Era muy divertido y se hacían bastantes kilómetros con él. Lo único que este coche
como entonces pasaba, era que se le podía hacer perlita en la bujía. Entonces se paraba aquello y ya como los usuarios lo sabían, le daban vueltas, cogían su llave de bujía, le ponían una nueva y que ellos seguían andando perfectamente. La velocidad del crucero era de 60-70 kilómetros por hora, pero al no tener marcha atrás era un verdadero problema, y entonces, como no pesaba nada, porque era aluminio toda la parte trasera, el usuario, cuando tenía que dar la vuelta, cogía el biscute por el parachoque de atrás, lo levantaba, le daba la vuelta y entonces ellos seguían andando en otra dirección. Los usuarios hacían muchas transformaciones. Uno de ellos, y yo lo conozco, un señor que se dedicaba a de estos mismos coches hacer furgonetas. Ya se pueden ustedes imaginar la furgoneta que yo lo que era, vamos. Era una cosa que iba rondando por el suelo, porque como estaba a una cuarta exactamente, se iba sentado. Ha muerto Sir Alexander Fleming, el sabio benemérito descubridor de la penicilina. Y en estas imágenes retrospectivas evocamos el festival que se celebró en Estocolmo en 1945, cuando se le concedió el premio Nobel en presencia del rey Gustavo. En aquel año de 1955 se moría el doctor Fleming, gran benefactor de la humanidad y de la fiesta. Los toros no serían ya lo mismo, siempre se diría el antes o el después de la penicilina. Nunca olvidaría el gran recibimiento que se le hizo aquí en Sevilla, y así se lo dijo a través de una carta a su anfitrión, el doctor Bermudo. Otro doctor, Ramón Vila, en su lugar de trabajo en la maestranza, me contó la importancia de la penicilina en los toros. En el año 1955 aparece en España ya comercializada uno de los descubrimientos que en la historia de la medicina van a marcar un hito, que es la penicilina. Desde el año 41 estaba en Europa, pero al aparecer aquí supone una revolución, tanto en la cirugía y en la medicina normal, como en la faceta que nos atañe, que es la cirugía taurina. Hemos de tener en cuenta que el antes de la penicilina era que el 80% de las heridas por asta de toro terminaban infectándose, gangrenándose y te producían mutilaciones o pérdida de vida, y cuando aparece la penicilina empieza a disminuir rápidamente esta tasa de conflictividad, esta tasa de infecciones, y prácticamente al cabo de unos años desaparecen casi por completo las temidas infecciones por heridas de asta de toro. Muchos de los toreros, y ahí está el monumento que le hicieron a Alexander Fleming, deben su vida a la aparición de la penicilina. Si esa jornada hubiera sido antes de ese año, 1955, posiblemente el torero no estaría o le faltaría algún miembro. Antes, cada corrida, es raro el espontáneo que no se tiraba. Yo me iba a tirar en Sevilla una vez, ya me cogió la policía, bueno, fui a quitarme la muleta de que la llevaba escondida en la chaqueta. Al salir un guardia allí al lado, que estaba a la misma boca de entrar en la plaza, y me quitó la muleta y me llevó, y estuve hasta las 12:05 en el calabozo. Se han tirado muchos aficionados conmigo, y lo que es eso, pues ir a la cuadrilla, déjalo, que haga a ver qué es lo que hace. De momento déjalo. Otra vez se le han cogido la cuadrilla, la han quitado. Todo eso no está bien. Yo reconozco que lo que yo hice está mal, porque no está bien que se tire un aficionado, empezando por mí, que yo me he tirado. Entonces, pues lo reconozco ahora. El primer vuelo que realizó el Saeta fue exactamente en plena canícula sevillana del mes de agosto, el día 12 de agosto de 1955. Claro, tratándose de la primer prueba de un avión, el primer vuelo, no de este, sino de todo el mundo entero, ante la posibilidad de un fracaso, lo que se trata es de que se haga con la menos cantidad posible de testigos presenciales, de modo que fue una cosa así, poco menos que en la intimidad. En el aeropuerto sevillano de San Pablo se efectúan las pruebas del primer avión reactor HA-200R1, proyectado y dirigido por el profesor alemán Messerschmitt, con la colaboración de un equipo de ingenieros y técnicos españoles.
ministro del Aire, teniente general González Gallarza, asiste al desarrollo de la prueba oficial del nuevo aparato. El día aquel por la mañana, que es el día 15 de agosto, festividad de la Virgen de los Reyes en Sevilla, no trabajaba nadie en la ciudad con tratarse de una festividad en la que los sevillanos tienen una gran fe, la patrona de Sevilla. Así que estábamos nosotros solos trabajando en el aeropuerto preparando el vuelo del avión. Y despegó, como siempre, el piloto de pruebas, don Fernando de Juan Valiente, se dio un vuelo por allí, por encima del campo, viendo que las cosas marchaban bien, se dirigió a Sevilla. Sobrevolando Sevilla, en el momento que salía la Virgen de los Reyes de la catedral y pidió permiso a la Torre de San Pablo para hacer un vuelo sobre la Virgen de los Reyes. Claro, la Torre de San Pablo le dijo permiso concedido y entonces dio una pasada baja por encima de la catedral justo en el momento que salía la Virgen de los Reyes. Pérez Enví, que era entonces el director general de Bellas Artes, pues quiso, conociendo cómo era el clima en Sevilla tan tradicional y el deseo de la juventud de cambiar totalmente todo ese sistema conservador de la cultura de Sevilla, pues fui reuniendo a grupos, ¿no? Un grupo de literatos, de músicos, de muy joven. Hoy podría decirte de Pérez Casas, por ejemplo, o de Morales Padrón. Eran estudiantes entonces de la universidad, poco más o menos, ¿no? Bueno, pues reunió a todos los grupos y entre esos grupos pues había una serie de jóvenes pintores, incluso alumnos en aquellos tiempos, alumnos de la Escuela de Bellas Artes. Cuando planteó el problema de la creación de una especie de sindicato o organización de las Bellas Artes y lo reunió a ellos, este grupo le preguntó que quién podía dirigir esto y entonces pues acordaron todos ellos que fuese yo, fui y efectivamente entonces creamos la sección de Bellas Artes en La Rábida y allí hacíamos exposiciones, una muy memorable que era de Vázquez Díaz, Zabaleta, Pancho Cosigo. Eso estuvo organizándose periódicamente, teníamos una sala de exposiciones en donde expuso Carmen Lafón, Santiago del Campo, Ruiz Cortés. Yo mismo hice una exposición que era sobre esos años, era sobre ese tema de cuadros de niños. Para la construcción de esta calle Imagen, lógicamente, toda nueva construcción en el interior de una ciudad histórica lo que trae consigo es una destrucción, que es muchas veces lo que más llama la atención, ¿no? El momento en el que los ciudadanos ven cómo entra la piqueta y se demuele un fragmento del casco antiguo de la ciudad. La calle Imagen, por lo tanto, ve en 1955 iniciados los trabajos de demolición para configurar la urbanización atirantada de esa nueva calle rectilínea, en cuyos bordes, seguidamente, se van a ir viendo alzarse estos edificios modernos que tendrán su colofón precisamente ya un poco como el estrambote del soneto, ¿no?, en el edificio del Colegio de Arquitectos justo en la esquina frontera con la parroquia de San Pedro. Se construyeron residencias en todas las capitales de provincia o en casi todas las capitales de provincia y la estructura de ellas pues parecida a la que actualmente tiene. Habitaciones de 6 camas y algunas habitaciones de 1 cama. En eso se ha mejorado actualmente, ya que generalmente las habitaciones son de 3 camas las que hay en estos momentos y entonces, por un criterio que yo no lo compartía del todo, se decía que el enfermo, al estar hospitalizado, pues que no quería estar solo, quería estar acompañado. Y sin embargo yo creo que el enfermo sí quiere estar acompañado, pero lo que quiere estar acompañado es de la familia, pero no de otros enfermos. La asistencia de aquella época era más rudimentaria, era una asistencia de cupo, es decir, cupo significaba que los enfermos lo atendía el médico que lo tenía asignado dentro del cupo correspondiente. Es decir, que el responsable de la asistencia de esos enfermos exclusivamente era el médico que lo asistía.
o sea, no había equipos para ayudar en el cometido a estos médicos. Me estoy refiriendo a un tiempo en donde la hospitalización era exclusivamente quirúrgica, es decir, solamente se operaba, no se ingresaba en las instituciones por enfermedades médicas, es decir, por enfermedades que no se tuvieran que operar. Pero aparte de eso, a estos cirujanos, porque nada más que eran entonces quirúrgicos, a estos cirujanos tenían que saber de todo, me explicaré. Es decir, un cirujano, pues, tenía que abarcar toda la rama de la cirugía, es decir, la cirugía pulmonar, la cirugía vascular, la cirugía cardíaca, si se llegaba a hacer algo que entonces era difícil. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, ay, ay. Trabando en el carbón, cocinando me doy una maña que no hay en España quien guise mejor. Y con gracia preparo al momento un buen condimento que está superior. Sin pensarlo de repente, yo me guiso un arroz con fideo, que el señor más desciende, que el señor más desciende tiene que chuparse. Lo veo. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. En el año 1955, evidentemente yo estaba mucho mejor que ahora y sobre todo tenía muchas menos preocupaciones y estas cosas. Y recuerdo que yo había estado todo el verano, gran parte del verano, pescando marrajos por el Mediterráneo. Entonces las cuestiones del mar africano y eso estaban más tranquilas que ahora. Y había presentado una novela a un premio que se convocaba, que era el Premio Planeta, donde yo ignoraba entonces que quien lo convocaba, el patrocinador, era no solo sevillano, sino también del Sevilla, que yo también soy del Sevilla. Y entonces cuando volví de la pesca de marrajos, me encontré en unas noticias que daban el periódico El Pueblo, donde parece ser que yo era la persona que podía ganar ese premio Planeta. Yo estaba tan ajeno a todas estas cosas que recuerdo que entonces la dotación del premio no es como actualmente, eran solo 100.000 pesetas, que acababa de subirse además, y se realizaba en una cena en el Hotel Palace. Y yo creí que estas cosas eran así muy elegantes y claro, de pronto se presentaron 4 estudiantes allí con un smoking e inmediatamente, claro, pues fue como declarar que éramos alguien que tenía relación con el premio. Sinceramente no creí que iba yo a ganar el Premio Planeta, que eran 7 miembros del jurado y curiosamente los 6 miembros votaron por mi novela y el único voto que tuve en contra, más o menos real, fue precisamente el del editor José Manuel Lara. Y que voté yo en contra es porque yo nunca soy partidario de que un escritor gane por ser hacer es mucho, muy violento eso. Pero hubiera sido bonito que ganara 7-0. De todas maneras, una prueba de amistad es que nos conocimos entonces y me dejas que siga fumando a tu lado, que no protesta nada. Ay, que con estos ojitos negros te sientes como en la tierra. Ay, en este espectáculo venía el que hoy es marido de Juanita Reina, venía Caracolillo, os recuerden, entre muchos otros artistas. Las primeras canciones fueron muy célebres porque fueron Penita Pena, fueron Con mis propios ojos, Amparo, El Madrid Calecero, y en este de Color Moreno hice Limosna de Amores, Color Moreno, bueno, todas las canciones fueron compañeros, canciones preciosas, maravillosas, y fue un espectáculo también que estuvimos dando la vuelta a España porque además como entonces se hacía una gira
que no te quedaba un pueblo aparte de las capitales, íbamos por todos los pueblos. He conocido toda España, íbamos en coche y los artistas iban en autocar y hemos recorrido toda España, por tercera vez con este espectáculo Colón Moreno, con un éxito también grandioso. Será una rosa. Gracia Montes en el Gran Teatro Cervantes, con coplas al viento. Será una rosa, será un clavel, me encanta como canta. También aparece Gracia Montes en una película de José Luis Sáez de Heredia. Qué gran película, Historias de la Radio. Y otra película se estrenaba en Sevilla, Marcelino Pan y Vino. Y en la Academia Militar de Zaragoza juraba bandera Juan Carlos de Borbón y Borbón. Por los caminos de Andalucía suenan ya los pregones de romería. Mira que somos los mayordomos y no te metas porque van como con nuestras carretas. Virgen de regla que está en Chipiona y en la marisma blanca paloma y la primera consolación se llama y esta lutrera man. Todo el raso luna de plata ni ballo son negros que a mí me matan. Andalucía donde no hay cosa buena, no hay romería. Sarga ustar baile doña Matea para ver cuerpo bueno que se aleje a mí. Va el padrino que pierde el tiro, que vive el rango para sonar los palillos en los fandangos. Más careo, más jaleo, más la mano mi primo hermano más esa morena que reloj que me dice que tiene que llenarlo de jeringo va ya que vaya pasado con dos tragos de casalla. Andalucía donde no hay